transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor Irma Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos todavía en este martes 14 de noviembre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información, porque el señor Ciro Gómez Leiva simplemente se le fue a la yugular tanto al señor Claudio X González como a Ricardo Anaya, porque hemos visto cómo utilizan cualquier tema para decir que el presidente de la República busca simplemente hacer de las suyas y que ellos quieren ser la esperanza de México. Como bien comentan en este tuit, no cabe duda que la oposición vive sus limitaciones argumentativas cuando buscan reforzar su discurso tomando como referencia a Ricardo Anaya. ¿Salvar a México desde tu escondite? Por favor, Ricardo, hay que dar la cara y estar en el lugar de los hechos para defender con trabajo a tu partido en miras de las elecciones del 2024. Se defiende desde una trinchera, no desde la comodidad de un escondite, porque el señor Claudio X González toma estas palabras: si en las elecciones del 24 no los detenemos, haciendo referencia a Morena, muy pronto no quedará nada de la democracia que hoy conocemos, y todavía tengo esperanza. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para salvar a México. Ricardo Anaya, quien lanzó un videíto acusando al presidente de la República, una nueva jugada, según él, perversa y tramposa. Esto después de que ya sabemos la decisión que tomó el ministro Arturo Saldívar y que tal parece que le sigue doliendo a toda esta oposición. Esto lanzó rápidamente y nos vamos con lo que les dijo el señor Ciro Gómez Leiva. ¿Ustedes qué opinan? No hay peor ciego que el que no quiere ver. López Obrador quiere llevarnos a una dictadura. O sea, el presidente que tantos golpes de pecho se daba, que se decía demócrata, admirador de Madero, en los hechos volvió a hacer una jugada tramposa. O sea, en este proceso lento, gradual, pero muy claro hacia un régimen dictatorial, el presidente sabe que necesita tomar el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, primero presionó, te acordarás, para que renunciara a un ministro y así poner a un incondicional suyo en su lugar. Y ahora acepta la renuncia de otro ministro sin causa grave, como exige la Constitución, para otra vez poder nombrar a un incondicional que durará en el cargo, fíjate, los próximos 15 años. Ahora, para entender la perversidad de la jugada de López Obrador, necesitamos recordar cuál es el proceso para nombrar a los ministros de la Suprema Corte. Primero, el presidente debe mandar una terna, es decir, 3 nombres al Senado. Segundo, las senadoras, los senadores entrevistan a cada uno y deben elegir, pero por el voto de las 2/3 partes. Es decir, si están ahí los 128 senadores, se necesitarían 86 votos. Y tú dirás, pues ahí está la solución, porque Morena y sus aliados no tienen los 86 votos y por lo tanto los senadores de la oposición pueden lograr que la persona nombrada pues sea una persona decente, ajena a cualquier partido político, que no sea de Morena, pero tampoco del PRI o del PAN, que no obedezca a órdenes de políticos, que su lealtad sea con lo que dice la Constitución y las leyes. Pero hay un pequeño problema. Y por eso digo que es una nueva jugada tramposa, perversa de López Obrador. Porque, de acuerdo a la Constitución, ¿qué pasa si las 3 personas que propone López Obrador son 100% de Morena y de López Obrador? ¿Qué pasa si los senadores rechazan a las 3 propuestas? El presidente sabe que la Constitución dice que entonces él tiene derecho a mandar una nueva terna. O sea, si le rechazaron las primeras 3 propuestas, puede mandar otras 3. ¿Y qué pasa si nuevamente son sus incondicionales? Y aquí está el problema, porque la Constitución dice que si los senadores vuelven a rechazar a los 3,
entonces el presidente nombra a quien él quiera. Y esa persona se queda de ministra o de ministro por 15 años. O sea, por eso digo que se trata de una jugada perversa, tramposa, alevosa. Hoy los senadores de oposición tienen una enorme responsabilidad. La responsabilidad primero de mantenerse unidos, de actuar con absoluta lealtad a México y también con enorme inteligencia. Y tú dirás, bueno, ¿y todo esto por qué es tan grave? Porque el día que Morena tenga el control de la Suprema Corte, se acabó la democracia. Y te pongo un ejemplo sencillo. Entonces sí, podrían pasar una ley, por ejemplo, como ya lo intentaron, para desaparecer al INE y ya no va a estar ahí la Suprema Corte para decir que eso es contrario a la Constitución. Créeme, si logran controlar la Suprema Corte, ese será el principio del final. No tengas ninguna duda de que nos quieren llevar derechito a una dictadura, a un país dominado por una sola persona, por un solo partido. Si en las elecciones de 2024 no los detenemos, muy pronto no quedará nada de la democracia que hoy conocemos. Yo todavía tengo esperanza. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para salvar a México. Saludos. No, bueno, ¿quién le cree a este miserable? El canallín que anda refugiado en su escondite. Pues esto le responde Ciro Gómez Leiva. Todavía en la prensa sobre el caso de la decisión que tomó la semana pasada el ministro Arturo Saldívar, sí, de renunciar al último año y 15 días, ¿sí? ¿Sigue el 30 de noviembre o en diciembre? 30 de noviembre, el último año en la Suprema Corte de Justicia. Le dan muy duro en el Reforma. Jesús Silva Herzog, Denise Dresser. Hay un muy buen artículo de Ana María Olabuenaga sobre él en Milenio. Muy duros, muy duros con Arturo Saldívar. Se concentran en el punto de que, pues, ¿cuál es la razón grave para dejar el cargo? Aquí Arturo Saldívar dio una respuesta, por lo visto no los convenció, y en el hecho de que se sume a un proyecto político, ¿no? Creo que lo hizo con claridad Arturo Saldívar, dijo, no voy al proyecto, no creo, lo hizo con claridad, pero sí hay personas que han sido durísimas, muy críticas con Arturo Saldívar. Y bueno, y con esto, ¿qué significa, Ciro? Dice hoy Ricardo Anaya, por ejemplo, en su publicación de los días lunes, que la maniobra de López Obrador para nombrar a un nuevo ministro de la Corte es perversa. Si Morena toma el control de la Corte, será el final de nuestra democracia. Dice, no tengas duda de que quieren llevarnos derechito hacia una dictadura. Pues sí, no lo podemos permitir, ¿no? Pues sí, y lo mejor que puede hacer la oposición para que eso no ocurra es ponerse a trabajar durísimo, hacer alianzas, no fracturarse, para que Morena no solo no gane la presidencia de la República, no gane la mayoría de los votos en el Congreso, ni en el Cámara de Diputados, ni en el Senado. Eso es lo que tendrá que estar haciendo la oposición, creo yo. Sí, suponemos. Morena tiene, el presidente López Obrador tiene desde hace 2 años o más 2 votos garantizados. Y por cierto, a ellas no las tratan con la misma dureza que Arturo Saldívar. A Yasmín Esquivel, por el asunto de su tesis, yo no recuerdo haber leído un artículo crítico contra la ministra Loreta. No. Y seguramente aquí en nombre del presidente López Obrador va a ser un tercer voto incondicional. Y Arturo Saldívar no lo era, No lo era. En algunos casos sí votó con ellas, en otros no. Ahora lo más probable es que tengan 3 votos. Luego vendrá sustitución de ministros el próximo año y ahí ya tendrá que venir una ratificación, porque por un Congreso de clara mayoría morenista, de 2/3 partes de morenismo, lo que les permitirá hacer lo que quieran, o la próxima presidenta de la República va a ser alguien que no sea de Morena, o el próximo Senado y Cámara de Diputados no tendrán mayoría de Morena. Eso es lo que está en juego. No quién va a ser el candidato de la Ciudad de México, el candidato. No, eso es lo que está en juego en la oposición. Entonces, cuando uno lee un mensaje como el de Ricardo Anaya, se pregunta, ¿y qué están haciendo para construir muy buenas candidaturas y de unidad? ¿Quién está trabajando verdaderamente en un proyecto para quitarle un voto a Morena? En vez de estar diciendo, es que esa me toca a mí, esa nos toca a nosotros.
Esa es para el PRD, no. Esa le toca al PRI. Y si Morena gana la presidencia de la República, y si Morena mantiene mayoría en Senado y Cámara de Diputados, y si además tiene una mayoría calificada de 2/3 partes, pues será porque ganaron las elecciones, punto. Pero bueno, eso se juega en, ¿cuánto falta? En 6 meses. Un poquito más de 6 meses. Poquito más de 6 meses. Más de 6 meses. ¿Cómo te fue en Acapulco, Miriam? Buen día. ¿Qué tal? Bueno, Pues ya lo escucharon, que se ponga a trabajar porque no hay ningún argumento que dé la oposición para que puedan decir que son la esperanza, porque es la verdad. Anda criticando la decisión de Arturo Saldívar cuando yo lo mencioné en varios videitos. Arturo Saldívar ni votaba a veces a favor de algunas de las propuestas que se lanzaban. Entonces, ¿qué tanto pelea? Más bien es el pavor que tiene. Y si ellos se sienten muy seguros, pues simplemente la ciudadanía lo va a mostrar en la hora de las elecciones, en las urnas. Ahí se va a decir todo, si Morena tiene mayoría del Congreso o no. Y si lo llega a tener, va a ser decisión, lo vuelvo a reiterar, de la misma ciudadanía. No de estos comentarios en el que quieren dar a entender que todo es perverso. Como si antes no se nombraban a incondicionales. Como si antes y ahora no existen ciertos jueces que dejan mucho que desear. ¿A ustedes qué opinan? En fin. Nos vemos, señores, en una siguiente emisión. Que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.